Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Boreal, el podcast que habla del poder de la gente, ese poder que permite a la gente legislar, pasar de una idea a un cambio de ley. Y nos acompaña en el episodio de hoy para hablar de la ILP de delitos de odio, Zaira Borrero Buongiovanni. No la has leído muy bien. ¿Qué tal, Zaira? Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos una ilusión tremenda de que esta ILP sea una realidad, que está a punto de presentarse en la mesa del Congreso para que pueda ser admitida y por fin iniciar esa etapa mágica de recoger nada menos que 500.000 de firmas en 9 meses para que sea una realidad que estos delitos de odio pues sean punibles, que pongamos coto a esta lacra y bueno, nos encantaría conocerte, que nos pudieras contar quién eres, Zaira, y cómo has emprendido esta batalla, esta defensa de esta causa en forma de ILP. Bueno, primero que todo agradeceros el volverme a invitar aquí y bueno, yo creo que soy una persona totalmente normal. Pienso que a veces las ILP vienen directamente de una gran organización o ese es el concepto que teníamos de ello, ¿no? Y yo creo que esto está un poco cambiando a día de hoy y yo lo he vivido en mi propia piel, el cómo yo siendo de una zona rural, de Sevilla, activista, desde los 17, 18 años, creo un colectivo, mi propio pueblo, para que mujeres y las personas encuentren un sitio de cohesión y en que entre nosotras, en este caso, porque la mayoría éramos mujeres, sintiéramos que a través de nuestras historias nos fuéramos dando cuenta de si vivimos cierta toxicidad o ciertos abusos, cierto maltrato en nuestras propias carnes y muchas veces no te das cuenta de ello hasta que escuchas, ¿no?, a otra persona o a otra mujer, en este caso, hablar de su propio caso. Y después de cofundar este colectivo me doy cuenta yo dentro de él que mismamente yo estoy dentro de una relación de maltrato cuando crees que simplemente por tener la teoría no te va a pasar a ti, ¿no? Y gracias a ellas salgo de ahí también y ese inicio del activismo en una zona rural me hace conectar también el ver las limitaciones que tiene el ser de un sitio pequeñito, ¿no? Limitaciones en las que ves situaciones de acoso, discriminación, tanto a mujeres como a personas del colectivo, de amigos, de gente que conoces, porque en un pueblo se conoce casi todo el mundo, y que ni se te pasa por la cabeza el hecho de denunciar, porque tú conoces seguramente al policía que va a estar allí o a los policías, y es que te van a mandar a tu casa prácticamente, ¿no? Entonces naces en un sitio y creces con la sensación de, menos mal que normalmente aquí no pasa nada, lo típico en los pueblos que se dice de aquí nunca pasa nada, pero como pase algo, aunque sea mínimo, porque no tienes que llegar a ser una agresión brutal que salga en los medios de comunicación para que sea una agresión, ¿no? Hay acoso, hay discriminación, hay persecución, hay cualquier comentario que tú no tienes a nada a lo que agarrarte porque no es una ciudad o en tu municipio no hay protocolos o no hay gente especializada, ¿no?, en delitos de odio. Y siempre he tenido un poco eso ahí, supongo que de dónde soy. Y con el paso del tiempo, al conocer este mecanismo, el de la ILP, el saber que se puede llegar al Congreso y que debatan una idea, una propuesta de ley, me doy cuenta de que las cosas pueden cambiar, ¿no? Y bueno, yo tampoco vengo de estudiar directamente Derecho, pero me meto en esto, empiezo a armar el texto legislativo gracias a la inteligencia artificial y gracias a expertos que se meten conmigo a ver si lo que yo estaba diciendo, creando, tenía sentido, ¿no?, a nivel legal. Y, y me dijeron, sí, esto tiene sentido. La ILP nace siendo para el colectivo LGTB y después de evaluar el concepto a nivel penal de delitos de odio, lo abrimos para que todo colectivo, toda persona que pueda ser víctima de un delito de odio en España tenga el mismo trato y los mismos derechos de justicia, da igual, donde esté, que en todo el territorio se trate por igual. Y bueno, empezó a coger fuerza, empezaron a unirse organizaciones, empecé a tener reuniones y a día de hoy son unas 25 organizaciones las que están detrás
de esta iniciativa. Y por mencionar dos, aunque sean municipales, tienen mucha presencia en medios de comunicación, como Cin Burkina, como Osnigens Vigo, que se encarga sobre todo del tema de personas que están en riesgo de exclusión social por situaciones económicas, por la parafobia. Y bueno, pues me siento muy contenta porque pienso que no hay que ser una gran organización, no tienes que tener un renombre para dejar huella o para impulsar un cambio, ¿no? Hombre, desde luego tu historia es precisamente esa, la de una mujer, una persona que te pones en marcha, bueno, que te ves en esa inquietud creciente no sé, a mí me parece admirable y una historia viva de lo que en Boreal soñamos, que es que la gente comprenda que ellos mismos pueden hacer esas propuestas legislativas. Y encima ya, si me cuentas que parte de todos estos meses que has estado indagando y hablando con expertos, con organizaciones, el germen inicialmente fue con ayuda de inteligencia artificial, pues bueno, es que lo que nos está enfocando es que, bueno, qué pasos tenemos que ir dando para hacer esto posible, ¿no? Que ese cambio, yo creo que es cultural, Sí. que entre todos podamos asumir que nosotros podemos hacerlo, ¿no? Entonces, pero fíjate, Zaira, yo lo que me pregunto es, no sé, como ha ocurrido en Torre Pacheco recientemente, o sea, al final, ¿por qué? ¿Por qué suele ocurrir que las víctimas no denuncian y tienen que ser las organizaciones las que terminan poniendo las denuncias? Porque en Torre Pacheco ha sido parecido, ¿no? O sea, si no llegan a intervenir un montón de organizaciones ahí, pues ahí no se pone coto a lo que allí se estaba desarrollando. Pues de hecho, el caso de Torre Pacheco es algo que nos ha lanzado a adelantar la presentación del texto a la Junta Electoral Central. Luego hablaremos de que se ha metido un artículo nuevo en el texto legislativo que para que articule protocolos claros de actuación ante la violencia organizada, que es lo que pasó en Torre Pacheco en este caso. Y es un caso muy curioso porque es en la columna vertebral de esta ILP. Nos damos cuenta de que hay 700 personas que salieron a la calle a agredir a otras personas simplemente por una agresión que se subió de forma documentada a redes sociales, y eso encendió la mecha de que hubiera 700 personas cazando a gente por la calle, 140 personas denunciadas por haber hecho algún tipo de acoso, discriminación o agresión, y solo 10 detenidas y tipificado como tal la detención como delito de odio. El componente de odio estaba saliendo en los medios de comunicación. Todos sabíamos lo que estaba pasando en Torre Pacheco, y ni aún así los profesionales que trataron con las víctimas y con los propios agresores rellenaron en el papelito que eso era un delito de odio o que tenía un componente de odio, ¿no? Esa agresión. Y es como, bueno, lo están diciendo todos los medios de comunicación, pero yo como profesional no estoy formado, no sé realmente atender esto, lo relleno como puedo, ¿no? Entonces, esta ILP nace un poco y hemos adelantado, que esto lleva un año de recorrido formando, analizando el texto, cogiendo la suficiente solidez, pero se ha adelantado todo a raíz de lo de Torre Pacheco porque ha sido como, esto no puede seguir pasando. Y bueno, ¿por qué realmente las preguntas que planteabas? ¿Por qué la víctima no denuncia? ¿O por qué lo hacen las organizaciones? Porque las organizaciones en muchos casos en España son las que hacen el papel de Estado, son las que se ocupan de denunciar, de documentar, de hacer un poco aparecer a flote lo que parece que pasa desapercibido, ¿no? Si ellas no lo hacen. Y en este caso de Torre Pacheco había 1.300 organizaciones aproximadamente que denunciaron esto. Y es que en España el trato que recibe una víctima depende de quién te atienda en primera instancia, depende de si puedes demostrar el componente de odio y depende de incluso los recursos económicos que haya en tu zona o de la voluntad política de tu zona. Yo en mi pueblo no me planteaba ir a denunciar algo así. Pues seguramente en Torre Pacheco tampoco, ¿no? Claro. Porque claro, esto estamos hablando de Torre Pacheco, ya se empieza a intuir qué relación hay entre denunciados y tal, pero a nivel nacional, ¿cuáles son las dimensiones de cantidad, ¿no? Para que nos podamos hacer a la idea de la envergadura del problema que tenemos a nivel nacional. Bueno, pues esto, para imaginárnoslo, primero imaginarse una escalera de 4 grandes escalones. Faltan muchos escalones entre escalón y escalón, ¿vale? Pero imaginarlo así. El primer escalón, el de arriba del todo, nos encontramos con un escalón sólido
en el que imaginarse a 4,3 millones de personas testificando, pero no emocionarme, testificando que han sufrido algún acto de odio en España en periodo de tiempo de 2018 a 2023, porque son los años que están cerrados, por así decirlo, ¿no? A nivel de condenas o de denuncias, la policía, son los registros cerrados, entonces cada vez que me refiero a los últimos 5 años es este periodo de tiempo. Y son personas que han testificado simplemente haber sufrido un acto de odio. Un acto de odio es una amenaza, un empujón por ser quien eres, ya sea por tu orientación sexual, por tu identidad de género, por tu origen, por tener algún tipo de discapacidad, por tu situación económica, simplemente por ser quien eres, ¿no? Y siguiendo bajando al siguiente escalón, de estos 4,3 millones, damos un salto a 227.000 personas aproximadamente que han sufrido un incidente de odio. Un incidente es el conjunto, es decir, por ejemplo, una mujer con pañuelo va paseando por el metro, simplemente, la persiguen, un acto de odio ya tenemos ahí, la persecución, la insultan, otro acto de odio, el insulto, y le meten un empujón, otro acto de odio. O sea, un incidente son un conjunto de actos de odio, ¿vale? Pues tenemos 227.000 incidentes, personas que han testificado haber sufrido esto y que han sido recogidos ya sea por observatorios o por policía estos datos. Esto no me lo invento yo. ¿Qué pasa? Que son datos que están un poco en la superficie. Es a lo que todos podemos llegar, pero que si haces una simple búsqueda no lo vas a encontrar tan fácilmente. Y si seguimos bajando, llegamos a las denuncias, ¿no? Bueno, de esos incidentes, ¿cuántos casos se denuncian, no? Pues de esos 227.000 personas que han sufrido un incidente de odio, que le han agredido, que no hace falta que haya tenido que acabar con puñaladas yendo a la policía, ¿no? Que simplemente a lo mejor sufre una discriminación de que no lo contratan en ningún sitio por ser una persona transexual. Eso es un delito de odio. El problema es que tú no te planteas denunciar eso porque seguramente no te vayan a echar mucha cuenta, ¿no? Y pasamos a que simplemente de esos 227.000 personas nos encontramos con 8.400 personas que se atreven a ir a denunciar. Vaya diferencia, vamos, es tremenda la diferencia. Uh-huh. Sí, y de hecho esta diferencia tiene un nombre, está tipificado como tal en el Código Penal, que es infradenuncia. Es la diferencia entre incidentes de odio y personas que van a denunciar. Y bueno, esto nos deja un resultado, una resta básica de 218.000 personas que no se les ha pasado por la cabeza el ir a denunciar lo que han sufrido, ¿no? Que nunca han recibido justicia, pero no solo que nunca han recibido justicia, sino que ese caso no ha contado. O sea, eso no sale en los medios. Las personas que no denuncian, al final no se avanza en los casos de delito de odio porque no hay los suficientes juicios y ese caso no cuenta, por lo tanto eso se traduce en que no entran las estadísticas y esa persona siembra una impunidad el hecho de que ese caso no cuente, que así tenemos grupos y grupos de Telegram, que lo de Torre Pacheco ha salido en los medios de comunicación, pero yo hablando con profesionales de delitos de odio, reuniones aquí mismamente en Madrid, diciéndome, es que esto pasa y pasa cada fin de semana, no pasa simplemente porque salga en los medios de comunicación, lo que pasa es que pues esta impunidad deja una invisibilidad día tras día enorme, ¿no? No van a sacar todos los días en los medios este tipo de casos si no son tan grandes como lo de Torre Pacheco. Y una de las explicaciones, ¿verdad? Porque si ya entramos en la parte de la concreción de la propuesta legislativa que habéis planteado en esta ILP, pues precisamente una de ellas es la ausencia, ¿no? de un registro formal, oficial, de este tipo de actos. Entonces, ¿nos puedes concretar esa esperanza, esa concreción, que es lo que más me gusta a mí de las ILPs? Porque cuando empezamos a hablar de lo concreto, es como que digo, toda esa crispación, toda esa mala leche que nos entra de creer que no estamos hablando de algo diferente, cuando hablamos de lo concreto es como se acabó la polarización y empiezan a emerger las soluciones, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es ese sustrato donde la ILP de delitos de odio se hace fuerte y dice, con esto amarramos este problema? Bueno, antes de las soluciones hay otro punto malo que no vayan a llegar, no pasa nada, que son las condenas, porque después de denunciar,
¿qué pasa, ¿no? Con los casos que se denuncian? ¿Dónde se llega a eso, ¿no? Claro. La impunidad. Exacto. ¿Dónde llega esta impunidad? ¿Qué está pasando en España? Pues en 5 años, simplemente después de esas 8.400 personas que van a denunciar, ¿qué pasa con esa denuncia? ¿A dónde llega eso? Pues eso llega a 141 condenas, que entre 5 pues es insultante el dato. 141 condenas en 5 años en España, que es básicamente el 1% de las denuncias. Claro, porque las denuncias son 8.400. Exacto. El 1% de las denuncias de delitos de odio acaban con una condena tipificada como delito de odio como tal. De hecho, uno de los puntos de las ILP, antes de llegar a ello, es el hecho de que nada más que hay componente de odio, o sea, se produce una agresión homófoba, hay insultos homófobos, eso se queda registrado desde el primer momento. En el papelito que saque el policía allí en ese momento tiene que registrar que hay insultos homófobos. No puede quedar como una agresión. Si ese profesional de la justicia lo tipifica como una agresión, eso conllevará una multa administrativa porque habrá los suficientes protocolos y se actuará bajo los mismos criterios en toda España como para que haya un seguimiento de qué caso se tipifica mal y qué caso se tipifica bien, ¿no? Y bueno, esas 141 condenas en este caso, que son la mínima parte, lo que refleja es todo lo que hemos estado hablando. Por concluir, antes de llegar a lo bueno, ¿no? Y a lo que se consigue con esto, es la falta de formación especializada, es la falta de protocolos claros, de recursos, de personas formadas en ello, ¿no? De forma obligatoria, y la falta de coordinación institucional, en este caso. Y en comparativa, por ejemplo, por destacar Alemania, en estos mismos 5 años, 2018 a 2023, te das cuenta de que aquí hay 141 condenas en España y en Alemania hay 6.500 condenas tipificadas como delito de odio. Entonces dices tú, bueno, es que en Alemania pasarán muchísimos casos, ¿no? Muchísimas agresiones homófobas, muchísimas agresiones racistas, incluso también se meten delitos de odio los casos de sexismos no recogidos en la ley de violencia de género. Pues no, los casos son muy similares y los números son muy similares como aquí. El problema es que, o lo bueno es que allí tienen protocolos claros de actuación, en todo el país se actúa de la misma forma, llega un caso de odio, hay componente de odio, hay insultos, hay persecución, hay discriminación por ser simplemente quien eres, pues eso lo voy a recoger en la denuncia, porque si no en un juicio, si se queda en una simple agresión, luego es muchísimo más difícil que en el juicio pueda salir, ¿no? A la luz que había componente de odio. ¿Cómo lo demuestras tú ya después? Si ha sido algo en el momento y no tengo marcas en mi cuerpo. Así que esa es la comparativa con otros países. Y lo que nos deja un poco entrever es que deberíamos de mirarnos al espejo y ver qué nos falta aquí, ¿no? No es un copia y pega, es ver qué nos falta para... oye, vamos a ponernos las pilas. Hay 141 denuncias. No es que en España no haya odio y seamos una potencia mundial en el caso de los delitos de odio y aquí no haya discriminación. No, es que hay una capa de justicia que está totalmente invisibilizada, ¿no? Y ahora llegamos a lo bueno. Sí, porque vamos, es que es lo que nos gusta hablar aquí en Boreal de las soluciones a los problemas, ¿no? Y además con rigor, que es como nos obliga a hablar las leyes, ¿no? Entonces, fíjate, yo antes de empezar el podcast me habías estado hablando, pues eso, de cómo la gente, pues de personas concretas que van a poner una denuncia asustadas, de cómo realmente pues la gente no estamos familiarizados con la brutal violencia que sufre la gente, ¿no? O sea que, claro, todo eso como que lo oímos así de lejos, pero la gente que sí lo habéis visto, pues es realmente dramático. Es como que es imposible seguir con tu vida normal cuando has presenciado esos actos tan violentos, ¿no? Y bueno, pues realmente lo que tenemos en juego es fundamental y bueno, y por fin vamos a hablar de la solución. Venga, cuéntame. Bueno, lo que necesitamos y lo que se prevé que se va a conseguir con esta iniciativa, porque yo estoy segura de que afecta a un grosso de la población tan grande que creo que es prácticamente imposible que no se recojan las firmas, o al menos así funciona mi cabeza, ¿vale? Entonces, necesitamos un cambio estructural, necesitamos que haya una ley que garantice que cualquier persona, da igual quién sea esta persona, tenga derecho a justicia, que es un derecho fundamental, recogido en los derechos humanos, en cualquier punto que se localice del país, ya sea porque resida ahí, porque haya nacido ahí o por lo que sea. Si una persona no tiene recursos para mudarse o para desplazarse a una gran ciudad para denunciar su caso,
pues que pueda denunciar en su sitio de origen, da igual que sea un pequeño municipio de Sevilla o de Extremadura o da igual, donde sea, ¿no? Y lo que va a conseguir esto es que no dependa esta justicia de tu simple localización o de tu código postal, ¿no? Y que no se traduzca en impunidad y que poco a poco esto vaya haciendo que se vaya avanzando en los discursos de odio y se vayan reduciendo, porque va a haber represalias. No, o sea, a día de hoy se puede salir a cazar a gente a la calle que estás en contra o tiene por prejuicios o por el discurso tan álgido de la derecha que hay a día de hoy. Puedes salir a cazar a gente a la calle como divertimento porque esto no está perseguido. En el momento que haya una ley que lo persiga, estas agresiones van a ir bajando y van a ir bajando los discursos de odio porque ha pasado igual en violencia de género. Poco a poco nosotros nos hemos mirado al espejo y nos hemos dado cuenta de que ciertos discursos no tienen sentido, pero porque eso se ha avanzado y ha sido perseguido, ¿no? Entonces entramos a lo que propone esta ILP. Esta ILP propone un protocolo de acción homogéneo y obligatorio en todo el país. Es decir, básicamente, la víctima, da igual donde viva, que va a obtener justicia y de la misma forma. O sea, en Madrid o en un pueblecito de Sevilla, o en un pueblecito de Huelva, da igual donde se localice, que va a obtener respuesta. Luego buscamos también un registro estatal de delitos de odio, que es justo lo que has estado hablando tú antes, cuando he mencionado los datos, que es básicamente, a día de hoy las comisarías trabajan con registros diferentes, no hay algo homogéneo, ¿no? Tú registras un caso de delito de odio, pero ese es tu propio programa que tiene tu comisaría de tu municipio de Sevilla y que no entra luego en un programa, solo las denuncias, ¿no? Pero las denuncias tipificadas como delito de odio, pero no se evalúa caso por caso, ¿no? Entonces, este registro lo que busca es que pues, todos los casos existan, que se salgan en las noticias de repente, oye, hay 218.000 personas que no han denunciado un delito de odio. ¿Por qué se tiene que llegar a ese dato con un estudio? ¿Por qué no salen las noticias? Porque prácticamente no existe, porque es algo que se llega uniendo muchos datos de diferentes registros de los diferentes comisarías de España. Pero tú haces esa búsqueda y no te va a salir como tal, ¿no? Y este registro lo que consigue es que se pueda llegar a saber cuántos casos hay, cómo se resuelven estos casos y dónde se localizan. Que haya un registro incluso de perfil de agresor, de víctima, para que, oye, pues este es el perfil de agresor que tenemos, este es el perfil de víctima que tenemos. Vamos a evolucionar legalmente en torno al contexto social, ¿no? De lo que está pasando. Los dos primeros puntos, pasamos al tercero, atención a las víctimas, que es algo que lo están haciendo a día de hoy prácticamente las organizaciones sociales, son quienes se encargan de ello, quien ponen canales de denuncia, quien dan apoyo psicológico de forma gratuita, y es la misma ciudadanía la que acoge a la ciudadanía porque el papel del Estado pues, es muy líquido. En este caso, formación obligatoria, que toda persona que esté en el sector público, como policía, jueces que vayan a tratar con víctimas de delito de odio, tengan una formación específica, porque no pueden tratar a una víctima si no sabe lo que está viviendo esta víctima o si no conoce ni siquiera el problema, ¿no? Como tal. Y un artículo nuevo dentro del texto legislativo que ha salido a raíz de lo de Torre Pacheco es respuesta ante la violencia organizada. Si se dan casos de terrorismo, por ejemplo, o casos de violencia de género, hay protocolos claros de actuación, pues habrá un protocolo claro de actuación ante violencia organizada, que sea el propio Estado quien responda ante esto, que no tengan que salir 1.300 organizaciones a denunciar y sin ningún tipo de sentido. Que es lo que es habitual. Exacto. ¿Cuándo ocurre? Porque en muchas ocasiones ya hemos visto que las organizaciones no dan abasto. Es que no hay a lo mejor organizaciones en tu zona. Y queda invisibilizado completamente. Y por último, que es uno de los puntos que más me gusta, pero que va pasando y va calando en la sociedad con los años, ¿no? Es la educación. Y son las medidas preventivas para que esto poco a poco vaya limpiándose, ¿no? Y vayan reduciéndose los casos, pero esto va a pasar con los años y con meter campañas de educación en los institutos, en los colegios, para que sepan que esto existe, que esto también se consigue cuando todo lo anterior está implementado, porque si no hay un registro estatal que le pueda llegar al colegio en una exposición y decirle, oye, hay estos casos, estas denuncias y estas condenas, no sirve de nada. Primero tenemos que saber cuánto de grande es el problema y cuánto de estructural es el problema de que estamos hablando, ¿no? Y dentro de estas medidas preventivas también están, pues, que básicamente haya mecanismos de control en redes sociales, que tú como creador de contenido no puedas monetizar un discurso de odio, y porque ese discurso de odio es el caldo de cultivo para que luego salgas a pegarle a gente por la calle en base a tus principios o en base a tu ideología, incluso que haya sanciones a representantes
públicos o políticos para que no inciten a ese odio, porque ya de por sí, por las leyes que tenemos hoy, por los estándares que tenemos hoy en delito de odio, no lo pueden hacer. Pero como parece que lo hacen, pues esta ILP busca también prevenir esos discursos políticos y que no pueda salir del propio Congreso esa incitación al odio, ¿no? Que no se organice, que muchas veces parece que las jornadas de caza se organizan desde allí, en muchos casos, ¿no? Y en resumen, bueno, parece sencillo, pero es que creo que estamos hablando de derechos fundamentales en todo momento. Estamos hablando de que ninguna persona se sienta desprotegida simplemente por quién es esa persona o por dónde esté, que es que son cosas que no controlas tú en todo momento. Y es un marco común de igualdad, de dignidad y de justicia, lo que busca esta ILP. Y de ponerle, en definitiva, coto al odio, en Sí. términos generales, que yo creo que no es una cuestión ideológica, Ujú. sino de desconocimiento y de Sí. miedo, que Sí. son dos emociones que a los seres humanos pues nos afectan en mayor o menor medida independientemente de la ideología, ¿no? Yo creo que a veces tenemos, significada la extrema derecha con esto, pero en el fondo no son gente de extrema derecha, son gente miedosa e Sí. ignorante que no sabe, que no se puede, desconociendo el valor de persona a persona, el poderlas degradar o incluso violentar, ¿no? O sea, que es un poco, yo creo que la clave, el coto al odio, ¿no? A la sociedad. Pues nada, Zaira, yo fíjate, te iba a pedir que hicieras tú de presentadora del programa, ¿eh? Venga, vamos. Y nada, pues que nos Me presentes siento en la a una radio. persona muy especial, que además viene desde Brasil, ¿verdad? Sí, bueno, lo voy a leer porque es un poquito largo y no quiero equivocarme en ninguna palabra, ¿vale? Ella es Gabriela y es experta en género, sexualidad y derecho, con un máster en estudios de género y un máster en derecho también, y tiene experiencia jurídica en el enfrentamiento tanto con violencia de género como con delitos de odio y con el apoyo de primera mano a las víctimas, ¿no? De crímenes contra la vida, sexuales y de odio. Y bueno, nos va a hablar un poco de su perspectiva de todo esto que he contado yo, porque más que ella, de contacto con las víctimas, no va a saber, creo que nadie de los que estamos en esta mesa, incluso aunque yo haya vivido determinadas cosas en mi propia piel, ¿no? Así que bueno, Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, sí, se te escucha bien. Sí, hola a todas y todos. Es un honor estar aquí y agradezco mucho la invitación en participar en este espacio de diálogo en un tema tan importante que son los delitos de odio. Como Zaira ya ha introducido el tema, estamos en un contexto social, económico y político en el que los delitos de odio se van aumentando en un contexto mundial. Y esto se ve y se traduce en los números que Zaira ha presentado de España. Y bueno, no solo en España, pero en Europa, a nivel mundial, se ve un discurso que impulsiona mucho estos delitos de odio. Y los desafíos pendientes que por garantizar a estas víctimas de violencias y delitos de odio, en garantizar sus derechos. Precisamente la subnotificación, que es un problema estructural en este ciclo de impunidad. Cuando no tenemos datos suficientes, no podemos exigir acciones y demostrar, de hecho, la magnitud de un problema concreto. Entonces, lo que me interesa mucho en esta proposición de Zaira es que los datos son esenciales, tanto en niveles académicos para producciones de investigaciones, pero también a niveles prácticos cuando queremos enfrentar un problema. A decir al Estado, mira, esto es importante, mira cuántas personas están sufriendo y qué podemos hacer. La desigualdad territorial también, justamente porque uno se queda dependiente de servicios especializados que tienen o no su región. Esto es una violación de derecho también. Si tú dependes de condiciones que no están a tu alcance de hacerlo, para que tengas justicia, bueno, eso ya es un problema. Y bueno, la necesidad de formación institucional y en especial yo creo que vemos esto mucho en los últimos años
cómo las redes sociales son utilizadas para aumentar este discurso de odio desde, bueno, adolescentes y personas más jóvenes, como que estos discursos son normalizados en lo cotidiano de las redes sociales, justo porque se tiene la impresión que en las redes sociales no hay ningún tipo de regulación, no se pune lo que se dice en las redes sociales, y estos discursos se circulan con una rapidez y alcanzan millones de personas que pasan a normalizar agresiones, pues, físicas, verbales, psicológicas, que fomentan pues este contexto de aumento de delito de odio. Bueno, yo creo que es interesante también pensar cómo el derecho no solo refleja la sociedad, pero también puede transformarla. Y cómo Esto me ha encantado. Esto me ha encantado. Lo que acabas de decir, me parece una pasada. Sí, señora. Es un papel importantísimo, porque si la sociedad hace las leyes, bueno, el derecho también puede cambiar la sociedad en alguna manera. Y esto se ve cuando tenemos leyes que van a poner una posición del Estado de lo que se puede, de lo que es reprobable, perdón, es una palabra difícil de decirlo. Nada. Se acepta o lo que no se acepta a nivel institucional. Bueno, tenemos ejemplos muy importantes de cómo las leyes y el derecho pueden cambiar y educar una sociedad. Por ejemplo, cuando vamos a decir en materia de igualdad de género y maltrato, vemos que las leyes sí cambian cómo las personas piensan de algunos temas. ¿Por qué no pensar también en delitos de odio en general, en un contexto que se normaliza tanto estas agresiones? Pero es importante también que una ley no sea solamente simbólica. Cómo ponerla en práctica y cómo garantizar que estos derechos no sean solo en el ámbito formal, sino también en la realidad material de estas personas, que es lo que es importante. Entonces, si el delito de odio sí está como un crimen, porque personas no están condenadas por estos delitos, ¿por qué no se registran? Cómo hacer con que esto salga del nivel simbólico y pase también a garantir en la realidad práctica de estas víctimas que se garantice la justicia. De hecho, por hacer un inciso aquí, Gabriela, espero no incomodarte, es algo a lo que yo hago mucho hincapié, que desgraciadamente hasta que no sumen el número de casos que están tipificados como delito de odio, no va a haber juicios tipificados como delito de odio donde se trate el componente de odio y desgraciadamente no se avanza a nivel judicial, ¿no? Entonces es un poco la propia víctima que denuncia paga un poco el precio de ese avance que se produce a nivel judicial. Es horrible, pero es una realidad y pasa así. A día de hoy da vergüenza decir en público ciertas cosas, ciertas machichadas, porque se ha avanzado en la ley de violencia de género y porque se han avanzado en los casos de violencia de género. Si no, seguiría dando igual decir ciertos discursos como hace 10, 15 años, ¿no? Y nada, ese era mi inciso, lo siento, ¿eh? Sí, bueno, has dicho algo importantísimo, que es la atención a las víctimas, cómo están las víctimas en esto. Y bueno, pensando también en las limitaciones del derecho que estábamos hablando, de la formalidad de la igualdad y la materialidad de esta igualdad, cuando pensamos en delitos de odio también avanzamos un poco más. En el derecho, de manera general, las víctimas han estado en un tiempo solamente como elementos de prueba en un proceso y no se han dado la debida atención, el debido apoyo a estas víctimas como personas que sufrieron pues una gran violencia, una violencia muy importante que está directamente relacionada a quienes son, a aspectos de su ser, sea que no controla su, la persona. que son así. Entonces, sea por su género, por su sexualidad, por su nacionalidad
por su clase social. Son violencias muy, muy íntimas en el íntimo de estas personas. Y el sistema jurídico suele reducir un poco el papel de estas víctimas en el proceso, lo que las revictimiza muchas veces. Y bueno, la existencia de protocolos de una red de atención integral, jurídica, psicológica y social, que acompañen a esas personas afectadas y eviten su revictimización a lo largo del proceso penal, es fundamental también para garantizar pues su derecho a la dignidad. Y bueno, como un eje de actuación de respuesta estatal también para saber qué quieren estas víctimas, qué tipo de respuestas esperan también del Estado y de sus instituciones frente a este delito. Además, Bueno, Gabriela, no sé si estarás de acuerdo conmigo en el hecho de que un delito de odio no es simplemente una agresión a la víctima, sino que manda un mensaje en el que cualquier persona que se siente identificada con la víctima, ya porque por su identidad de género o por su origen, ya tiene miedo, igual que pasó en Torre Pacheco, de salir a la calle porque simplemente han agredido a esa persona, pero es que mañana puedo ser yo, ¿no? Entonces vives como con esa constante sensación de miedo que solo sabes tú y tu familia y los que son como tú y los que pertenecen a tu colectivo lo que se siente, ¿no? Entonces es como una onda expansiva que no solo repercute a la víctima, que yo solo hablo de víctimas, pero que al final todas las personas que pertenecen a estos colectivos no son víctimas, ¿vale? Son personas que deben de estar protegidas, pero como una persona normal, como todos, ¿no? Todos tenemos que tener derecho fundamental de justicia y de poder ir a una comisaría y que te respondan de forma lógica. Pues esa onda expansiva se vería también reducida en el caso de que se resuelva o se minimice esta impunidad. sí, totalmente de acuerdo. Y pensar que estos delitos son también un mensaje a todos los colectivos de estas personas. Un crimen que es hecho, por ejemplo, en contra de una persona transexual es también un mensaje a todas las demás personas transexuales que no fueron directamente, bueno, víctimas del crimen, pero indirectamente por el contexto sí también son ofendidas. Uh-huh. Y bueno, estas lo he visto en la iniciativa que hay una parte específica que con respecto a esta atención integral a las víctimas, que suele ser hecha hoy en España, sobre todo por organizaciones, y justamente tener este apoyo, yo lo veo que es un paso también para garantizar que estas personas pues van hasta la justicia y sus instituciones para decir, miren, he pasado por eso, necesito apoyo para denunciarlo y dar todo este soporte que necesitan, porque es un camino muy difícil una vez que uno decide denunciarlo y pues acudir a comisarías y a poner este problema en marcha procesual, se enfrentan rutas críticas que suelen hacer con que estas personas desistan de este proceso. Por eso tenemos tanta subnotificación, tantas personas no quieren denunciarlo, no quieren proseguir con hechos judiciales, porque saben que esto les hará un daño emocional, un daño psicológico, y que no van a tener un soporte necesario de las instituciones. Bueno, esto se muestra que la atención integral a la víctima no se puede ser improvisada y no se puede depender de recursos o de condiciones que regiones tengan o no. Si hay una organización, si hay un recurso, si hay algún centro de apoyo. Bueno, esto requiere una inversión pública para que todos tengan el mismo acceso a las mismas, bueno, a las mismas herramientas de enfrentamiento. Es un compromiso político, la producción de protocolos, producción de acuerdos, buenas prácticas, y que todos los profesionales que están en esta red sean efectivamente educados cuanto a los derechos de estas personas, donde decir
dónde van a buscar ayuda, dónde van a buscar servicios psicológicos, o sea, construir toda una red que sí puede ayudar a que esta víctima va perante la justicia, garantizar su derecho de simplemente existir, porque es esto, es un derecho de existir como es. Sí. Y la incorporación... Sí. Nada, no te quería cortar. De hecho, yo quería hacer, antes de recoger firmas de esta ILP y de iniciar la recogida de firmas, pues intenté hablar con colectivos de mi zona para organizar un simulacro de recogida de firmas en universidades de mi zona para ver cuánta gente estaría dispuesta a firmar esta iniciativa, ¿no? Y se me vino una idea a la cabeza de que la tengo muy presente, que es, a la hora de recoger firmas, es tan fácil como preguntarle a la gente, si a ti te agreden por la calle o te pegan, ¿te gustaría poder ir a una comisaría a denunciar? Y es que la respuesta es clara, ¿no? Pues sí, porque tú, una persona que piensa que tiene derechos fundamentales, lo primero que piensa es, pues sí, si a mí me pegan una paliza por la calle, quiero poder ir a la policía a denunciar. Bueno, pues sabes que hay personas que ni se les pasa por la cabeza el hecho de que les peguen por la calle y piensen en ir a la comisaría a denunciar. Y es que creo que es un pensamiento colectivo el hecho de que todos deberíamos de tener esa tranquilidad, ¿no? O ese pensamiento de, sí, si a mí me pegan por la calle, quiero poder llamar a emergencias y que me atiendan y que me traten como un ser humano y que no se rían de mí, que no me revictimicen. Sí, quiero poder hacerlo, ¿no? Entonces, esa era la primera idea. De hecho, gente de mi entorno me decía, pues me parece un poco radical entrar a la gente así. Digo, no, pero es que es lo que está pasando, es que es una realidad, no es radical, es... oye, es que hay personas que tienen este derecho y otras que no. Simplemente lo estoy recalcando, no, estoy dando visibilidad a algo que pasa, ¿no? Por muy fuerte que suene así de primera. Así que bueno, viene muy a cuento con lo último que has dicho, de la forma en la que la víctima tiene miedo de ir a la comisaría a denunciar o ni se lo plantea. Sí, y no se lo plantea justo por saber que los profesionales que van a estar ahí no están preparados con los conocimientos necesarios para darles un tratamiento digno, que, bueno, de igualdad, que es lo que se suele buscar cuando acude a la policía a reportar un crimen, ¿sí? Esta formación de profesionales es esencial si vamos a pensar en protocolos de actuación y enfrentamiento a los delitos de odio. Y has dicho tú también, siempre todo va a la educación, y yo estoy completamente de acuerdo. Y una educación también que no se quede solamente cerrada a profesionales de justicia o a policías o a la comisaría, pero pensemos también en protocolos de actuación que van a las escuelas, que van a la comunidad, que de alguna manera involucren todos como una sociedad a repensar prejuicios que normalizan como los delitos de odio a estos grupos que son marginalizados, son vistos como problemas que no son tan importantes y por eso no reciben la debida atención en formaciones institucionales. Y bueno, cuando hablamos también de estos delitos de odio, creo que es fundamental que más que la perspectiva de género, buscando una igualdad en la justicia, pensemos también en la interseccionalidad como un elemento que va a ser esencial para comprender la situación de muchas víctimas de delitos de odio, porque muchas veces pues una mujer que sufre xenofobia, por ejemplo, también va a sufrir de misoginia, de racismo, pues por su sexualidad, si no es una mujer heterosexual, y todo esto se resulta en cómo va a ser su experiencia como víctima de delitos de odio. Y tener una visión amplia de cómo muchas vulnerabilidades se entrecruzan a veces en un mismo momento de agresión es importante también para que tenemos una visión global y entera de
de cómo esos crímenes ocurren. Y bueno, quería hablar un poco también de una experiencia profesional. Yo he tenido la oportunidad de trabajar ya hace unos meses directamente en el acompañamiento jurídico a víctimas, en especial también de delitos de odio, en un centro de apoyo a víctimas. Entonces, las recibimos a veces en primera mano, muchas no hacen el registro de los crímenes que sufrieron, y lo que más se nota de importancia es el alcance de la educación, tanto una educación en derechos para decirles, mira, si tú tienes derecho de ir a la comisaría y que te traten bien, que te hagan caso, que registren tu delito como delito de odio, y cómo traer también a estas instituciones estas informaciones de lo que no pueden hacer, lo que pueden hacer a largo plazo, cambia la manera en que van recibiendo otras víctimas de los mismos delitos, y cómo las experiencias van cambiando una vez que se pone una atención a esto para decirles que no está bien hacer un registro malo de la situación, que no está bien inferir datos y no preguntar informaciones para ver si es un delito de odio o no a la víctima. Entonces, como que es un proceso que involucra a muchos actores, un proceso muy complejo, pero que tiene que partir de iniciativas como esta, de uniformizaciones de protocolos, de una actuación conjunta, una construcción de una red de apoyo a las víctimas, y que pues logre de cierta manera alcanzar una justicia que sea reparadora, que sea justa y garanticen la dignidad de personas que están muy vulnerables y necesitan ese apoyo del Estado, más que nada. Pues muchísimas gracias, Gabriela, la verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos, por sacar un hueco, porque ella ahora mismo está en Brasil visitando a su familia y ha sacado un hueco en su día laboral con la diferencia de hora para estar con nosotros. Así que mil gracias por la participación y por el apoyo. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, es realmente un momento muy oportuno para hablar más del tema y poner en marcha iniciativas que quieran en realidad enfrentar estos problemas que son, bueno, tan latentes en la sociedad. Pues sí, pues sí. Pues muchísimas gracias, Gabriela. Ya dejo de presentar. Continúa, Alex. Bueno, pues fíjate, le pedimos a Andrea que fuera a hablar con la gente, porque aquí en el podcast de Boreal hablamos del poder de la gente. Y claro, le decimos, oye, ¿y qué piensa la gente de una nueva ILP que vaya a tocar este tema de los delitos de odio? Y bueno, y como nos ha pasado otras veces, pues ocurre que la gente puede que no esté muy bien informada, pero en cambio impera un enorme sentido común, ¿no? Y además le pedimos que hablara con personas jóvenes, ¿no? Porque realmente yo creo que esto es, como hablabais de la educación, es un tema que la esperanza está precisamente en que las generaciones que vienen, pues sean, que como todos sabemos, son bastante más tolerantes que las anteriores, y tienen una visión mucho más global, incluso a nivel geográfico. Son más abiertos a generar estos estándares de tolerancia, pero que aún así hay una gran batalla que librar todavía. Y bueno, le dijimos a Andrea, oye, pues a ver si puedes recoger la opinión de gente joven, a ver cómo se expresa, y también cómo verían empezar a apoyar una ILP que en muy poquito ya estaremos recogiendo firmas en la calle. Que a lo mejor no sabían hasta la entrevista de Andrea qué era una ILP realmente. Claro, bueno, ¿no? imagínate. Pero bueno, la gente joven yo creo que tiene algo, y es
puedes que no estés muy leído de leyes y en general creo que pasa esto. Puedes que no tengas mucho conocimiento, pero el sentimiento y la necesidad de cambio conjunto van como siempre hacia adelante. Luego da un poco igual esa falta de conocimiento más técnico. No hace falta tener tecnicismo para enfrentarse a una iniciativa o querer apoyar determinadas causas. No hace falta. Hace falta el sentir que es justo o que no es justo algo que está pasando. Pues nada, vamos a ver esa entrevista. ¿Sabéis vosotras que existen delitos motivados por odio en España? Yo sí, Sí, claro, tía. ¿Qué opináis de que haya una ley específica para estos delitos? En tu caso, ¿tú que los conocías? Yo lo veo muy bien. Que estén bien atendidos psicológicamente, por ejemplo, que es lo que has dicho. Me parece muy bien porque si no, después, tía, tú imagínate lo que tiene que pasar la víctima y después para salir de eso, ¿cómo va a salir sin ayuda de nadie? Porque solo no va a poder. Entonces me parece bien. Bueno, está del carajo, me parece madre. O sea, yo te lo juro, yo no sabía que esto existía, pero ahora me voy a poner a investigarlo, tía, porque a lo mejor lo uso y todo. Esta ILP lo que propone es cambiar la ley de esta. De acuerdo con cambiarla. Me Vale, parece bien. esto es un spoiler, pero sí, vale. ¿Piensas que los policías, jueces y fiscales deberían recibir formación obligatoria sobre estos delitos? Sí, se supone que son ellos los que nos tienen que ayudar en todo, serán ellos los primeros que tienen que saber cómo hacerlo. Es que opino lo mismo. Deberían de estar cualificados para atender a las personas, diferentes situaciones, y yo lo veo así. ¿Te parece bien que se cree un registro centralizado de delitos de odio en todo el país? Hay que tener guarda porque después la gente se queja. Ahí estamos. En todos lados tiene que ser igual. Sí, en toda España. ¿Vosotros estaríais a favor o en contra de esta ILP? A favor. A favor. Porque me parece necesaria. Me parece muy bien que se pueda modificar esta ley. Apoyamos a full. Vamos con todo. ¿Y qué opináis de las personas que llevan a cabo las ILP? Es decir, no es tan concreto, que ya veo que estáis a favor, sino que una persona como tú, como yo, como cualquier persona que diga, oye, tengo esta idea, quiero cambiarla, vamos a coger las firmas para hacer. Que tienen dos dedos de frente. Ahí estamos. Sí, sí, que van de frente, que tienen unos pedazos de esas cosas. Que tengan esas ganas de coger y cambiarlo. Porque Depende de lo que se pida, pero a mí me parece que todo el mundo debería tener derecho de querer apoyar para cambiar algo, ¿sabes? Bueno, Andrea Ruiz, bueno, vaya reportaje que nos traes hoy, lo bien que lo hemos pasado aquí, la verdad que ojalá pudiéramos traer a toda esa chavalería que, bueno, pues eso, que son la calle. Bueno, encantada de estar aquí con vosotros, contigo Alex otra vez y contigo Zaira, encantada. Oye, qué maravilla de vídeo, cómo la gente joven lo representa, tú lo has dicho, oye, que lo ha contado, lo has dicho bien, Sí. lo dice con gracia, porque ya tiene gracia, Ya está. natural, pero qué divertidas, ¿no? Pues sí, es que creo que también lo que importa es el discurso, ¿no? Esas chicas que estarían paseando esa tarde, noche por el parque, pues obviamente están pasando un buen día, ¿qué más da cómo lo exprese? Pero luego dice cosas muy cuerdas como, pues sí, pues, deberíamos de tener derecho, igualdad de ir a la comisaría y que te recojan, que el profesional de allí esté bien formado, ¿no? Es que es algo muy lógico, parece algo muy lógico. O sea, lo que dice de si ellos son los que nos tienen que ayudar, tendrían que estar ellos formados, ¿no? Exacto. Y aparte que las pillé en un momento muy chill, desde aquí a las chicas si nos estaban viendo, o sea, estaban ahí comiéndose unas pipas en el banco y yo, chicas, ¿qué tal? Y ella, pero ¿esto dónde va a salir? Pero esto no será para la tele, no sé qué, yo que no. Y me dijo, si estuviera aquí mi madre, le haría una. Y yo, vale. Como que la madre dice que eso lo lleva fatal y que bueno, que firmaría esta ILP sin duda. Bueno, yo les mando el pliego cuando está metida Mira, para que pliego- lo firmen. mira, pliego como este, ¿sabes? Porque será muy similar a este. Exacto. Con las firmitas por detrás, el QR para pedir hojas. ¡Hala! Ya está, Ya a pedir en hojas. breve lo tienen. Para cualquier persona que quiera firmar, apoyar esta ILP, ya que estamos hablando del pliego justamente, ¿cómo lo puedo hacer? Porque si yo veo a estas chicas y me dicen, oye, que sí, que quiero hacerlo, y de hecho dijeron, yo la firmo, ¿cómo lo pueden hacer? Pues mira, estas chicas seguramente por el bono joven cultural tendrán el certificado digital descargado y si no, pues te entras en boreal.es, entras en ILP activas y ahí encuentras todas las ILPs que hay ahora mismo en Boreal, que no son pocas, la verdad. Y una vez que el texto esté admitido en la Junta Electoral Central, que si todo va bien será alrededor de noviembre, tú puedes pedir pliegos, pedir una hoja como la que ha enseñado Alex, donde te viene el texto para que tú te lo puedas leer o la gente que vaya a firmar se lo pueda leer y que sepa de qué va esto, ¿no? Y rellenas tu nombre, firmas y ya está sumando. Da igual que pidas pliego para rellenar 100 firmas como si eres el único loco de tus amigos que quiere firmar. Oye, pues yo y mi madre me firmaría esto. Pues ya Pues está. pido el pliego, firmo yo y mi madre
y como viene con franqueo pagado el sobre, lo meto en el sobre, lo meto en un buzón de correos luego y ya está. Y 2 firmas, bueno, pues 2 firmas contribuyendo a la iniciativa, no hace falta más. Es que lo que mola de Boreal, además, es que ocurre un poco como cuando sacan entrada a los Rolling Stones, que puedes irlas reservando. O sea, realmente el texto legislativo no sabemos exactamente cuál va a ser el que esté aquí puesto, pero en Boreal desde hoy ya se pueden solicitar hojas de firmas y cuando ya estén impresas y selladas y ya esté aprobado en noviembre, que esperamos que esté, pues ahí ya que lo enviaremos a todo el mundo que lo haya ido solicitando. Exacto. O sea, y hay un detalle de lo que tú comentas, que es el sobre, no voy a repetirlo para no liarla, pero es que es gratuito, es decir, a ti te viene el sobre, no tienes que pagar nada, haces tu firmita, lo entregas, 0 Sí, sí. euros, estás ayudando. O sea, Exacto. que es muy guay. Listo. Y aparte que es muy fácil, con el sobre también, que para la gente que no nos está viendo y solo nos está escuchando, que puedes rellenar hasta 10 firmas en los sobres, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Sí, correcto. O sea, que te llega esto a casa y tú vas con tus colegas y empiezas a firmar, Ya ¿no? está, sí. Es eso, que dices, bueno, pues tengo 20 colegas. Yo creo que si yo me lo llevo a una tarde en el parque comiendo pipas, rellenamos el nombre, firmamos todo y ya está. Y lo echamos esa misma tarde en un buzón de correo y me voy a mi casa. Ya he rellenado 20 firmas. No hace falta hacer este concepto de recogida de firmas de una gran organización. No. O sea, que yo no vengo de una gran organización, que vengo de un pueblecito de Sevilla. Que esto al final, igual que se promueve en ILP, se puede firmar siendo cualquier persona. No tienes que montar una recogida de firmas y recoger firmas y firmas, que si quieres hacerlo, perfecto. Pero que si no, firmas tú, tu madre, tú, tu novio, tú, tu novia, tú mismo, simplemente una firma. Devuelvo el Ya pliego cuenta. y listo. Sí. Cada voto cuenta, aunque parezca esto otra cosa, pero es verdad, cada firma Sí, cuenta. exacto. Y además lo de los buzones, que cualquier horario. O sea, que más fácil imposible. No es que Además, diga, se ve en tiempo real cuántas firmas llevamos, ¿ah, sí? cuántas firmas tú has recogido también las puedes ver en tiempo real, cuántas personas hay recogiendo firmas. Cada persona que pida un pliego es una persona más apoyando la iniciativa y recogiendo firmas, así que es como incita un poquito a que tú veas cómo va esa iniciativa, ¿no? Oye, qué guay. Siguiendo con las preguntas, porque lo han dicho, hay un corte ahí que, porque ellas me preguntaron, vale, pero yo cambio esta ley, pero ¿cuál es la de ahora? O sea, rollo, no se sabían, claro, Claro, es no se normal. sabían cuál es la de ahora, qué es lo que cambia con lo que queréis proponer con la ILP. Pues ahora yo lo comento siempre como si esto fuera, como si los delitos de odio fueran una optativa de la universidad, ¿no? Ahora mismo hay un marco de estándares, ¿no? Si en mi comunidad o incluso en mi municipio hay voluntad política o hay recursos destinados a eso, pues cojo esos estándares, voy a la optativa y me presento y me examino. ¿Que no lo hay? Pues no cojo esos estándares. Entonces, a día de hoy, este mismo año han salido el tercer plan de acción contra los delitos de odio, que son 109 medidas, pero al ser un plan de acción no tiene naturaleza de ley. Es decir, han ampliado esos estándares, es como en vez de una optativa, pues que hayan puesto 3, ¿vale? Pero al final solo se presentan los municipios o las personas, en este caso, siguiendo el símil, que quieren presentarse o que tienen voluntad de presentarse. Si tú no tienes recursos en tu zona para especializar a profesionales, ¿no? Como decía ella, o si no hay un político, una política en tu zona que sea muy símil a este tipo de derechos, de este tipo de colectivos, pues no va a instaurar esos estándares en el ayuntamiento. Y los policías pues van a seguir pues igual de formados que antes, aunque existan, pero luego como municipio cada uno actúa individualmente. Vale, o sea, esas digamos que son las diferencias más relevantes, imagino que habrá muchas más si indagamos más Sí, en sí, la... pero el- es como como el los punto detalles, clave, ¿no? sí. Perfecto, que también si alguien quiere leérselo en detalle, que también en Boreal aparecerá, ¿no? Cuando esté, a partir de noviembre, ¿cuándo está la oficial? ¿O? Sí, ya está el más actualizado con las últimas aportaciones, ¿vale? Con todo lo que se ha dicho en el podcast, protocolos claros de actuación y comunes en todo el país, con formación obligatoria, con una forma de actuar de forma conjunta a la hora de que haya violencia organizada, con el hecho de medidas de prevención, un registro estatal de datos de delitos de odio, formación a los profesionales, atención a las víctimas. Todo eso está recogido, que hemos hablado en el podcast, está recogido en el texto y se puede leer para que la gente sepa cómo se lleva eso a una naturaleza práctica, ¿no? Oye, te estoy escuchando y pienso en todos esos cambios tan importantes y me surge la duda, que también surgía un poco en la calle, de niña, yo te firmo esto, pero ¿y si no llegáis a las 500.000 firmas, qué pasa? Es decir, ¿qué pasa? Bueno, pues quedaremos pues lo que pasa a día de hoy. Simplemente estaremos como hasta día de hoy, seguirá esta desigualdad territorial hasta que de repente
cruzando los dedos, se establezca por voluntad política del Estado una ley contra delitos de odio propuesta por el propio gobierno que haya en ese momento. Y si no surge, pues seguiremos igual, seguiremos con esas diferencias, con esa posibilidad de que si a ti te pasa algo en el entorno rural y eres una persona racializada o eres una mujer y no te agrede y tu agresión no entra dentro de violencia de género, o eres una persona trans, pues a lo mejor ni se te pasa por la cabeza el hecho de que si te dan una paliza vas a ir a denunciarlo, porque dices, es que voy a tener que contarlo y contarlo y contarlo. Y incluso contando y que haya evidencia, que ha habido casos, por ejemplo, por poner un par de ejemplos. En 2022 hubo 2 casos muy comparativos en España, uno en Murcia, en el que se agredió a un chico con insultos homófobos, ¿vale? Desde un primer momento, el policía que registró la denuncia no registró el componente de odio, incluso habiendo testigos de que había habido esos insultos, ¿vale? Y se quedó como una simple agresión. Y ese mismo año, meses después, en julio, en el País Vasco, en 2022, hubo una agresión a las puertas de una discoteca, también con insultos homófobos y con testigos también. Desde un primer momento se puso una multa administrativa al agresor, también se dio apoyo psicológico inmediato a la víctima y se llegó a juicio, incluso se condenó como delito de odio, ¿no? Tipificado como delito de odio. En el país, en Bilbao, en este caso, hay protocolos de actuación, hay pues gente formada, profesionales formados, y hay un registro también de los casos y de las denuncias de forma pública. Y en Murcia, en esta localidad, que es una zona rural, es Valle de Guadalentín, el sitio donde se cometió la agresión homófoba, pues no los había. Entonces, esta diferencia, un mismo año, meses entre medios, totalmente diferente, ¿no? Entonces, pues eso es lo que seguirá pasando. Según donde sea, según donde te localices, simplemente por ser quien es, pues te puede pasar una cosa u otra muy distinta, con un fin bastante distinto, y lo que pretende la ILP, por hacer un resumen, es precisamente lo del País Vasco, ¿no? Sí, que todo sea común, que se te pase por la cabeza, simplemente porque es justo lo que estábamos hablando antes, que si tú eres una persona racializada o eres una persona trans, que se te pase por la cabeza el hecho de que haya una agresión a una persona de tu colectivo o similar a ti, no va a hacer, o que si te pasa a ti puedas ir a denunciar, simplemente porque a día de hoy yo creo que lo que pasa es que todos pensamos, a lo mejor los 3 que estamos aquí en la mesa, pensamos que si nos pegan por la calle o nos agreden o nos acosan, vamos a ir a denunciar, ¿no? A lo mejor, yo no tanto, pero puedes ir a denunciar, ¿no? Pero mucha gente piensa así y otra gente dirá, ni de coña, voy a una comisaría, pero ya esté en Madrid, ya esté en una zona rural, es que ni me lo planteo, cómo me van a tratar allí, porque sabemos que esas chavalas, que no sé qué edad tendrán, pero son jóvenes, saben que no hay profesionales formados y es como algo tan latente se sabe y no se corrige, ¿no? O sea, porque tengo que sentir vergüenza por ir a denunciar algo que ha hecho mal otra persona. O sea, Exacto, eso, ¿por qué entra la vergüenza aquí pues un poco por el mismo sistema que estás comentando, ¿no? Sí. Yo voy a un policía, ya sea hombre o mujer de turno, a lo mejor no me siento tan segura porque siento que a lo mejor dice, sí, bueno, eso es una riña entre jóvenes, sí, vete para tu casa, ¿no? Y entonces pues me siento ridícula replanteándome el hecho de que si me agreden no pueda recibir justicia, que a lo mejor no me planteo ni siquiera denunciar, porque luego todas las víctimas no tienen por qué denunciar, ¿no? Pero, ¿y si me lo planteo? Es que no voy a llegar a planteármelo porque el sistema no me lo permite, no tiene sentido. Es decir, que el sistema, entiendo que no todos los policías, hombre o mujer, o sí, lo que claro, quiera, no serán igual. Entiendo que habrá personas maravillosas que te entiendan sí, genial, que como, bueno, en el caso del País Vasco, allí sí. están... De hecho, hablando con profesionales que habían formado a policías, ¿no? Sobre todo en el ámbito de Andalucía, decían, aquello es una optativa de la universidad, se presentan, entre comillas, ¿vale? Pero lo dijo tal cual, los más buenos. Allí se presentan los que repiten y repiten porque quieren más. Quieren más información, quieren saber cómo tratar, quieren estar formados, ¿no? Igual quieren ampliar su conocimiento por si se le pone por delante un caso así, saber cómo tratar a la persona, ¿no? Pero que en general es un mínimo porcentaje, que estos datos no están públicos, ¿no? Pero ojalá se pudiera saber qué porcentaje de la policía a día de hoy está formada para atender ciertos casos, ya sea delitos de odio, violencia de género. Es que yo creo que, vale, si llevas 50 años ejerciendo de policía, es difícil que algo que estuvieras hace 50 años estuviera en tus módulos, ¿no? De lo que estudiaste. Pero es que
esto debería de actualizarse, que es una cosa que está dentro de la ILP también, no solo que sea obligatorio, sino que se actualice en base al contexto social de lo que estamos viviendo. Totalmente. Si hay un auge de delitos de odio, si tú llevas 40 años dentro de un cuerpo de policía, eso no te va a excluir de que te formes. Esto tiene que estar un profesional que atienda a víctimas, tiene que estar formado y tiene que saber lo que está pasando y no solo por el medio de comunicación de turno, en este caso. Totalmente, es que se me ocurren miles de ejemplos que casi en cualquier sector profesional tienes que seguir actualizándote. Estoy seguro que el informático que trabajaba hace 40 años no trabaja como el de ahora. El profe que trabajaba hace 40 años, no sé si hace 40 se fumaba todavía o no, pero ahora el de ahora ni de broma y todo va por ordenador y todo. Sí. Entonces en cualquier ámbito te tienes que seguir formando, y en uno tan importante en el que tratas con personas humanas y en casos tan, pues bueno, tan relevantes como estos, pues ya ves. Claro. No sé qué te ha parecido las dos chicas. Me han encantado, la verdad. Son maravillosas. Quiero ir a comer un paquete de pipa con ellas. A mí, yo he de reconocer que a mí es la parte del programa que más me gusta, cuando traes a la gente aquí. Me encanta. Al final, para que tú también lo sepas, Zaira, un poco lo más general que me encontraba al preguntar a la gente joven era que no conocían las ILPs. Gente joven, gente mayor, pero como este caso en concreto hemos hablado de la gente joven, no lo conocían, no lo conocían, pero todo el mundo, lo repetí en el anterior podcast también, muy abierta a escuchar. Y me parecía curioso porque de tantas veces ir por la calle como que parece que no, pero les hablas de, oye, que puedes hacer una cosa, que puedes cambiarlo, y te escuchan. Y mira que es un tema denso, entre comillas, ¿sabes? Que te estoy contando aquí algo larguito, ¿sabes? Que estuve con ellas un rato. Aunque después se vean 2 minutos, ¿no? De la pieza, pero al final entre que le explicas toda la ILP y demás, y oye, abiertas y que lo firman. Que vamos, que envíale el sobre. Sí. Literal. Y yo te envío el sobre. Y después lo quiero ver, cuando salga. Así que sí, eso es todo por mi parte, Zaira. No sé si tienes alguna pregunta de cara a las personas que yo haya entrevistado, o te ha quedado bien. No, la verdad es que me ha encantado la intervención. Creo que la gente joven, como he dicho antes, incluso gente también más mayor, que algo que está acercando ahora mismo el derecho, el tema legislativo a la gente es la inteligencia artificial, y que aunque tú le tengas que decir, mira, explícame esto como para una persona que no entienda absolutamente nada de leyes, pues puedes tenerlo y te puedes, que no quieres leerte el texto entero, bueno, pues lo coges, lo pasas por ChatGPT, que te lo resuma y que te lo explique con palabras que tú entiendas, da igual. La cosa es entender el derecho y acercarte a él, porque es lo único que, como ha dicho bien Gabriela, que puede hacer cambiar cosas, ¿no? Y que tiene peso y que nos hace avanzar, porque si avanzamos en derecho, avanzamos en educación y avanzamos en cómo se tratan ciertos temas. Y que se infravalora mucho a la gente joven. Sí, pero exacto. Por su forma de expresarse, simplemente. Exacto, por pero no ser técnicos. Digo pocas cosas, pero creo que se me entiende. Desde luego, el sentido común aplastante. Sí, una frescura que me encanta. Bueno, Andrea Ruiz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alex, por tenerme un programa más, a ti, Zaira, por traer esta ILP y por contarla y contarnos a todo el mundo, y personalmente yo que la he conocido. Así que nada, un placer, como siempre, la verdad, ser la persona que trae, como siempre, llevo 2 programas, pero bueno, como siempre. Yo ya como voy a venir siempre, literal. Y Zaira Borrero, pues gracias a ti también. El segundo apellido no lo dice. Giovanni. Ahora no lo ha dicho. Sí. Yo he dicho Giovanni. Nada, muy bien, muy bien. Jolines, fíjate, a mí, yo supongo que estarás, bueno, pues ya con las ganas de que se apruebe el texto legislativo, ya pensando en la estrategia de recogida de firmas, que se pueden ya empezar a solicitar hojas en Boreal, pero vamos, sobre todo es el trabajo que has hecho meses y meses de dar forma a esto, de contactar una organización a otra, y cómo gracias al apoyo que te están dando pues gente verdaderamente experta, pues bueno, estás en un momento eso de poder sentirte respaldada y bueno, y apoyada, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero yo creo que esto al final, si luego la ciudadanía es lo que mueve esto. Yo me he dado cuenta de que es como decían ellas, ¿no? Uy, que lo valiente, ¿no? Que es una persona promotora de una iniciativa, pero en verdad, si la gente que firma, si las organizaciones, si los expertos que están dentro, y bueno, sin este año de estudio para traer estos datos, que tú te metes en Google, tú pones actos de odio y no te va a salir esos 4,3 millones, ¿no? Esos son meses y meses de estar peleándome para ver registros oficiales, pero sin eso, nada de esto tiene sentido. Entonces es como si te sientes dentro de una burbuja que no puedes parar y que se mueve, que es más grande que tú, ¿no? Y
y que si quieres cambiar no solo esto, sino que si quieres poner un paso de peatones en la esquina de tu casa, pues Hay que entras verlo. en Boreal y lo pones. Y ya está. Y que la gente firme. Y ya está, y que la gente firme. Ole. En la esquina de mi casa hace falta un paso de peatones y a lo mejor es otra ILP. Que me Otra vez, plantee un municipal. municipal. Ah, eso, de verdad, Sí, pero sí. medio millón no hará No, falta no, para... municipalmente, Ah, ya cada la- municipio tiene su Eso es, condiciones, que ¿no? según vas bajando de nivel de Digo, no vea la que tengo que liar yo para poner el paso Sí, de hecho, peatones. en una zona que yo vivo de Cádiz, no sé exactamente qué municipio, pero ha salido, no sé si ha sido una ILP, pero recogiendo firmas, han recogido 5.000 firmas y han hecho que, que se proteja una zona para que no construyan hoteles y destruyan una parte natural que hay allí, ¿no? Chapo. Y es como, es una zona súper masificada a nivel turística y la gente, a lo mejor porque no conoce Boreal, pero si esa persona hubiera conocido Boreal, esas 5.000 firmas, ¿cuánto necesitas? ¿Un mes? ¿Y las consigues? Es que te estoy mirando así, justo antes de ya despedir el programa de hoy, el episodio de hoy. Y es que, claro, tengo aquí el lema este el poder era esto, ¿no? Y es que realmente esta herramienta de las ILPs, que es del año 84, nada menos, pues está infrautilizada. Y digamos que, claro, con los legisladores en el año 84 pusieron eso, pues un poco pues para que no digan que la ciudadanía no puede proponer Ujú. leyes, pero claro, Ujú. aparece Internet, aparecen las redes sociales y aparece gente como tú, Zaira, Ujú. y la cosa cambia, ¿no? Sí. Entonces sigue siendo muy, muy, muy difícil, pero no es imposible, ¿no? Ujú. Y yo creo que si desde Boreal además ponemos un granito de arena, una organización sin ánimo de lucro para que sea más accesible el poder enviar tantísimos miles de hojas de firmas a la gente en sus casas, pues oye, que entre todos podamos cambiar las leyes, nada menos. De Pues eso sí. se trata. Pues sí. Bueno, pues nada, despedimos el programa de hoy y nada, hasta la siguiente, amigos. Un abrazo muy fuerte.